Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de hoy, aprenderemos sobre el poder del perdón. Es decir, cuando Dios nos perdona a ti y a mí de nuestras transgresiones, iniquidades y pecados. Cuando nos confesamos sinceramente, cuando venimos ante Él con fe, buscando su misericordia, Dios nos impartirá un poder que nos cambia, un poder que nos da una perspectiva correcta y la habilidad de influir en otros para la justicia de Dios. Un salmo maravilloso, que estudiaremos hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 32. Lo primero que vemos es que hay una inscripción, y esta inscripción nos dice dos cosas. En primer lugar, nos dice quién es el autor, y aquí no hay sorpresas. El autor es David, como viene ocurriendo con tanta frecuencia. Lo segundo que aprenderemos es que se trata de una clase muy especial de salmo. Es un salmo que nos hace sabios. Le provee de inteligencia a la persona y lo lleva a conducirse de tal forma que será guiado a la prosperidad. Y la prosperidad de la que hablo no es necesariamente financiera o material, sino que estoy hablando de una prosperidad espiritual por la cual acumularemos las bendiciones de Dios para el reino de Dios. Recordemos que Dios siempre es libre y soberano. Él puede bendecirnos abundantemente en este mundo con todo tipo de cosas, físicas, financieras, materiales, con muchas cosas. Él no tiene límites. Pero entendamos que esto se trata de aprender su verdad espiritual y aplicarla a nuestra vida para que podamos tener una multitud de bendiciones en el reino de Dios. Así que comencemos. Libro de los Salmos, en el Salmo 32. Como dije, comienza con la frase Ley David Maskil, de David, y nombra este tipo especial de salmo. Vamos a ver que este salmo y su propósito será revelado en estas palabras. Y cuando digo este salmo, quiero decir este tipo de salmo, lo que se llama un maskil. Comencemos. Segunda parte del verso 1 en la Biblia hebrea dice así: Bienaventurado. Esta es la misma palabra hebrea que encontraríamos para compararla con el término griego usado en las bienaventuranzas, aquellas en Mateo capítulo 5. Es un sinónimo de bendición, un sinónimo de felicidad, un sinónimo de regocijo, porque Dios está obrando en la vida de la persona. Y noten cómo Dios está obrando en la vida de esta persona. Leemos: Bienaventurado es aquel cuya, y tenemos la palabra para transgresión. Bendito es aquel hombre cuya transgresión es quitada. Y eso es exactamente lo que indica el verbo aquí. Es un término que puede traducirse como perdonar, pero es una palabra que habla de remover, quitar algo. Y aquí está lo más importante. Esto solo lo hace Dios. No hay nadie más que el Dios de Israel
por medio del Hijo de Dios y su obra en aquel madero. Solo a través de esa obra de salvación, esa obra que liberó la gracia de Dios en su plenitud a la humanidad, es que podemos ver que los pecados del ser humano son levantados, quitados, removidos, y que podemos experimentar así el perdón. Lo que la Escritura nos dice es que esto es una bendición. Esto debería producir felicidad, gozo, alegría, cuando experimentamos, y aquí está lo más importante, cuando experimentamos el perdón del Señor, que Él remueve y se lleva lejos nuestro pecado. Además, como este es un salmo, contiene paralelismos. Aquí vemos un paralelo a este llevarse lejos, porque también dice que Él provee una cubierta. Él cubre, Él oculta. Y esta palabra implica que algo no surtirá su efecto eterno. ¿Y qué será? Bueno, el paralelo a transgresión aquí es la palabra pecado. Así que Dios obra para remover, para cubrir nuestro pecado. Y de nuevo, solo existe un elemento que produce ese efecto. ¿Cuál elemento? La sangre del Mesías. A través de toda la Biblia, en la ley de Moisés y en el resto de la Tanaj, vemos que solo la sangre puede encargarse del pecado, para que esa pecaminosidad pueda ser redimida. Y a través de la redención, podemos tener una relación con Él. Eso es lo que provee la redención. La redención nos coloca en un nuevo tipo de relación, y por eso el matrimonio es un pacto de redención. Avancemos al siguiente verso. Versículo 2. De manera similar dice, bienaventurado o feliz es el hombre a quien el Señor no, y es una palabra para considerar o contar, es un término de contabilidad. Es el mismo pensamiento que encontramos en Génesis 15:6, donde dice que Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, creyó en Dios y Dios se lo contó, Dios se lo acreditó a él como justicia. Bueno, esta es la misma palabra, pero con un negativo, el término no. Él no lo hace ni lo hará. Lo que está diciendo es, bienaventurado aquel, feliz es la persona. Será bendecido este que, leámoslo con cuidado, este cuya iniquidad Dios no se la acredita a él. Lo más significativo aquí es la manera como está escrita esta frase final, a él. Es igual a lo que vemos en Génesis 15:6 al final, donde dice que Dios se lo acreditará a él. Hablando de Abraham, dice que Abraham creyó y Dios se lo acreditó a él como justicia. Así que la fe produce un crédito. Por la fe se acredita a nuestra cuenta justicia. De la misma manera, Dios no acredita, Él no contará ninguna de nuestras iniquidades, ninguna de nuestras transgresiones o pecados. Así que vemos la obra de Dios produciendo una nueva condición a través de esa obra de perdón. Y luego dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí vemos una correlación, según las leyes del paralelismo hebreo, que es la característica principal de la poesía hebrea. Vemos una relación, una conexión entre la iniquidad y hablar con engaño. Lo que aprendemos de esto es un principio muy sencillo. Cada vez que hablamos o que nos comportamos de una manera engañosa, eso producirá en nosotros iniquidad. Pero cuando Dios se mueve para remover la iniquidad, para
impedir que la iniquidad tenga su propósito, su resultado en nuestra vida, entonces no seremos personas que practiquen el engaño. Seremos personas rectas. Veremos más al respecto en un momento. Verso 3. El verso 3 habla acerca de cuando no estamos dispuestos a confesar nuestros pecados, cuando los retenemos y no queremos reconocer nuestra culpa ante Dios. Oigamos lo que dice David. Porque cuando yo estaba, y esta es una palabra para estar sordo. Muchos usamos esa expresión para decir que alguien se hace el sordo, alguien que no quiere prestar atención. Lo que David dice aquí es esto. Cuando estaba en silencio, cuando estaba sordo en mi culpabilidad, ¿qué pasó? Dice, mis huesos se desgastaron. Los huesos bíblicamente a menudo están relacionados con la estabilidad. Son la estructura fundamental del cuerpo. Y por el paralelismo aquí, descubrimos que son vitales para la vida de toda persona. Si yo no estoy dispuesto a reconocer mi pecado, confesarlo y decirle a Dios que soy culpable, cuando actúo así, ¿qué pasa? Eso trae inestabilidad. Eso me debilita. Me pone en un fundamento incierto. ¿Por qué? Porque estoy rechazando la verdad. Soy culpable, soy un pecador, he cometido transgresiones y si no resuelvo eso bíblicamente, de la manera apropiada, eso me debilitará. Leemos. En mi rugir. Esta es la misma palabra que encontramos en la Escritura para el rugido de un león. Lo que David dice es que ha venido rugiendo todo el día, a pesar de que ha dicho que estaba en silencio. Pero ¿qué vemos? Que él está actuando, haciendo ruidos como de un león. A menudo, los leones rugen cuando no les gusta una situación. Rugen esperando que ocurra un cambio. Y David quiere un cambio, pero cuando guardamos silencio ante nuestro pecado, cuando no lo admitimos, el cambio que Dios quiere hacer en nosotros no llegará. Bien, otro elemento importante que está relacionado con esto es el siguiente. Cuando las personas no reconocen los estándares de Dios, cuando decimos, bueno, la Biblia puede decir eso, pero yo no estoy de acuerdo. La Biblia está desactualizada. Es un libro arcaico. La cultura ha cambiado. Los tiempos han cambiado. Por lo tanto, lo que puede no haber sido aceptable en una cultura en el pasado, ahora puede cambiar. Eso es incorrecto. Cuando tenemos ese tipo de mentalidad, no vamos a poder encontrar los beneficios de la confesión. No podremos experimentar los beneficios del perdón de Dios. No seremos candidatos para la misericordia de Dios. Verso 4. Una vez más, David está hablando acerca del hecho de que cuando guardó silencio, se sentía incómodo, rugía como un león, y dice, verso 4, porque de día y de noche tu mano era pesada sobre mí. Lo que esto nos dice es lo siguiente. Cuando uno tiene una relación de pacto con Dios, pero no está caminando en la verdad, no estamos viéndonos como Dios nos ve, cuando no estamos dispuestos a confesar nuestro pecado para abrazar y reconocer los estándares de Dios, cuando nos dejamos moldear por los estándares de la sociedad en vez de afirmar los estándares de Dios, lo que Él considera moral y lo que Él considera inmoral, lo que Él considera justo y lo que Él considera corrupto, es solo cuando afirmamos sus estándares que Dios obrará en nuestra vida. Cuando no hacemos así, ¿qué pasa? Justo lo que David experimentó aquí. Cuando leemos, porque de día y de noche,
tu mano era pesada sobre mí. Y luego tenemos una palabra para humedad. En ciertos países se usa un modismo que dice, sabes, me siento como un trapo usado, torcido o exprimido. Y eso significa estoy exhausto. Una falta de humedad en este contexto habla de cansancio, fatiga, falta de fuerza. Y a esto es a lo que David está aludiendo en este verso. Verso 4, en su segunda mitad. Dice que su humedad, esa vitalidad, ese verdor, se ha transformado como en los ardores del verano. Selah. Bien, si sabes algo acerca del verano en Israel, es extremadamente seco. Podemos tener una temporada muy lluviosa, por lo que para marzo y abril, las cosas pueden verse muy bien en Israel. El pasto, las flores y todo lo demás. Pero poco después de abril, para mayo y junio, las cosas cambian. Todo ese verdor se desvanece. Y los campos, las tierras, todo se vuelve color café. De eso es de lo que habla David. Él ha experimentado ese cambio, pasando del verdor y la humedad. Y, por cierto, en la Escritura, como hemos dicho antes, el agua está asociada con la bendición. Y David está diciendo una vez más, cuando guardo silencio, cuando no reconozco mi pecado, cuando no afirmo los estándares de Dios, cuando no me arrepiento genuina y sinceramente, ¿qué pasará? Será como una flor en el desierto que comenzará a desvanecerse, a marchitarse, avanzando más y más hacia la muerte. Verso 5. En el verso 5 vemos un cambio. Allí dice, mi pecado reconoceré ante ti. Él lo confesará. Mi iniquidad no oculto, no la cubro. Así que ahora en este quinto verso vemos esta transformación. Y obviamente el propósito de este salmo es mostrar qué pasa cuando tomamos un camino y qué pasa cuando tomamos otro camino. Y esto es lo importante, cuando tomamos el camino correcto. Cuando no oímos a la sociedad, a la cultura, ni a los demás, sino que afirmamos la verdad de la palabra de Dios, aplicando sus estándares, su verdad, su moralidad, su justicia y su rectitud a nuestra vida. Cuando hacemos eso, habrá un cambio, y es lo que vemos en el verso 5. Dice, mi pecado. ¿Por qué dice su pecado? Porque se ha evaluado a sí mismo frente a los mandamientos de Dios y encuentra que hay pecado en su vida. Mi pecado yo reconoceré ante ti. Mi iniquidad no he ocultado. He dicho, confesaré los actos de transgresión, el comportamiento que transgrede la santidad de Dios al Señor. Y tú, y aquí tenemos la misma palabra que vimos en el verso 1, tú levantarás, llevarás lejos, removerás mi iniquidad y mi pecado. O la iniquidad de mi pecado, como muchas Biblias lo traducen. Lo que vemos aquí es que Dios está dispuesto y es capaz de perdonarnos. Su misericordia está disponible, pero no seremos receptores de ese perdón, de todos los cambios y de otra cosa que necesitamos recordar, de todos los beneficios de su misericordia y de su perdón, cuando Dios obra en nuestra vida para remover nuestro pecado. A menos que estemos dispuestos a confesarlo, no conoceremos esos beneficios. ¿Y qué estaremos haciendo si no los confesamos? Justo lo que vimos antes. Vamos a experimentar esa pesada mano del Señor sobre nosotros. Vamos a ver que la humedad, es decir, las bendiciones, la provisión de Dios
su poder, su unción, su ayuda, todo eso se secará. Y estaremos clamando como un león muy infeliz que anhela un cambio. Pero el cambio no vendrá hasta que entremos en acuerdo con Dios. Avancemos al versículo 6. Dice así: a causa de esto, ¿sabes qué es David? Él es un hombre sabio, porque él ha aprendido cuál es el camino de Dios, cuáles son sus estándares, qué es lo que él requiere y cómo quiere Dios obrar en su vida. ¿Y qué hizo David? David se sometió. Eso es algo muy sabio. Los beneficios son poderosos y maravillosos cuando nos sometemos a Dios. La decisión es simple para nosotros. Solo debemos decir no al yo y sí a Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos dará su poder, su ayuda. Él producirá ese cambio. Es fácil saberlo si estudiamos su palabra. Y la palabra de Dios no solo nos dará la verdad, sino que esa verdad también traerá la unción del Espíritu para que podamos volvernos y entregarnos a Dios. Su amor, su misericordia, su perdón, su poder, su perspectiva, su provisión, todas estas cosas vendrán solo si estamos dispuestos a humillarnos y someternos. No es difícil. Todo tiene que ver con una cosa, y es la siguiente: ¿realmente creemos en este libro? Si es así, todo caerá en su lugar. Pero si lo cuestionamos, si dudamos, si lo ignoramos, si no lo conocemos, nuestra vida reflejará inestabilidad, ausencia de la bendición de Dios, de su ayuda en nuestra vida, y experimentaremos un vacío espiritual que muchos intentarán llenar con cosas necias, con las falsificaciones del enemigo. David no quiere eso. No lo quiere para sí, ni tampoco para los demás. Así que dice, leemos en el verso 6, a causa de esto, todo Hasid. Bien, el término Hasid representa a uno que ha recibido la gracia de Dios. Hoy en día se usa de manera diferente entre los judíos hasídicos, pero bíblicamente un hasid es uno que ha recibido la gracia de Dios y que es guiado por esa gracia. David lo dice en términos muy precisos. A causa de esto, todo hasid, todo aquel que es receptor de la gracia de Dios, orará. ¿Y qué orará? Justo lo que hemos dicho. Él reconocerá su pecado. No tratará de ocultarlo. Será un individuo que vive en la verdad. Por lo tanto, a causa de esto, todo Hasid orará a ti en un tiempo que es apropiado. Literalmente es la palabra para ser hallado. Y la implicación es que ellos lo buscarán en un tiempo en el que Dios esté disponible. ¿Y cuándo está disponible? Ahora mismo. ¿Escuchaste? No ignores el movimiento del Espíritu Santo en tu vida. Eso sería algo muy necio. En cambio, cuando Dios comience a provocarte, cuando comience a hablarte y quiera que te vuelvas hacia Él, confesando tu iniquidad, transgresiones y pecados, sé sabio y hazlo. Sométete al liderazgo de Dios en tu vida. Y dice aquí que uno de los productos o uno de los resultados de haber recibido la gracia de Dios es que surge en nosotros la disposición de confesar nuestros pecados y de hacerlo ahora, en el tiempo apropiado, en el tiempo cuando Dios puede ser encontrado. Segunda parte del verso 6.
las muchas aguas se derramarán. Esta palabra implica un arrase total, una inundación devastadora. Así que dice básicamente, si sucediera una inundación de muchas aguas ante él, ¿ante quién? Ante este que ha recibido la gracia de Dios. Para quien la oración es algo importante, algo serio. Que reconoce y respeta los estándares de Dios. Será una persona que cuando avance la inundación ante él, no llegará, no lo tocará, ni lo dañará. Verso 7. Tú me has escondido, y de los problemas me has preservado. Noten la maravillosa bendición que viene al reconocer nuestro pecado, no siendo personas que viven en el engaño, sino que afirman los estándares de Dios. ¿Qué pasa? Dios dice que cuando venga la inundación, estas cosas que barren con la gente, cuyo resultado es un gran dolor y sufrimiento, dice que cuando eso venga, no se acercará a ti, porque tú serás. David dice esto, tú me esconderás, me ocultarás, y de los problemas me preservarás. Esta palabra significa guardar, significa cuidar de alguien. Y luego dice, y gritos de liberación me rodearán. Selah. ¿Y quién va a estar gritando estos cánticos de liberación? Aquellos que presencien la fidelidad de Dios en la vida de una persona. Uno es quien lo experimenta, pero siempre debemos recordar que nuestra vida es un testimonio. La gente está mirando, y lo que David nos instruye es lo siguiente. Si aplicamos la voluntad de Dios a nuestra vida, seremos personas que reconocen su pecado, confiesan su transgresión, disponen de su iniquidad, trayéndola ante Dios para recibir su misericordia, su gracia y su perdón. Entonces, cuando vengan muchas aguas, tendremos un seguro. Cuando los problemas golpeen la puerta, Dios nos colocará en lugares secretos y escondidos. Él nos preservará, nos guardará y cuidará de nosotros en el tiempo de angustia. Eso es lo que dice. Y el resultado será Renei Felet, que significa, son esos gritos de liberación que nos rodearán. Selah. Verso 8. Bien, David ha experimentado todas estas cosas. Si estudias la vida de David, verás una y otra vez que Dios manifestó su fidelidad para con David. Y ahora, ¿qué hace David debido a que Dios ha obrado poderosamente en su vida? David puede compartir esto con otros. Y él quiere hacer algo. Leamos el verso 8. Es la misma palabra. Recuerden que hablamos que este salmo es un masquil, un salmo que imparte sabiduría, inteligencia, que produce la prosperidad y el éxito de Dios en nosotros. Bueno, David ahora está diciendo, verso 8, y yo lo haré inteligente, yo lo haré sabio, yo lo haré próspero, y yo enseñaré, o te enseñaré, lo que dice literalmente es, yo te haré próspero, yo te enseñaré el camino por el que debes ir. Lo que David está haciendo es esto. Él se está involucrando en la vida de otras personas. Está tomando la verdad que Dios le ha revelado al obrar en la vida de David. Y todo comienza ¿con qué? Todo comienza con experimentar la misericordia de Dios, con ser un receptor de la gracia de Dios. Y nada de eso será una realidad para ti o para mí hasta que confesemos, hasta que reconozcamos nuestro pecado
y parte importante de ello conlleva el deseo de apartarnos de Él. No queremos ser perdonados solo para continuar en pecado. Queremos una nueva vida, una vida alejada del pecado que tome posesión de la justicia de Dios. Así que dice, te enseñaré y te instruiré en este camino que debes seguir. Te aconsejaré, y dice al final, te aconsejaré, y literalmente dice, mis ojos. ¿De qué está hablando? David está diciendo, te aconsejaré mis ojos. Esto es lo que está diciendo. Te voy a dar un consejo para que puedas ver las cosas como las veo yo, para que puedas tener la misma perspectiva que yo tengo. Bien, esta es la promesa aquí cuando aprendemos el Salmo 32 y ponemos en práctica el consejo, el sabio consejo y la instrucción del rey David. Verso 9. No seas como el caballo o como el mulo que no entiende. Así que dice, no seas como un caballo ni como un mulo que no tienen entendimiento. En cambio, vemos que se les pone un freno y una brida en su boca para detenerlo, para quebrarlo, es decir, para que disminuya la velocidad y se detenga. ¿Por qué? Porque si lo dejamos libre, se va por la dirección equivocada. David continúa y dice que le ponemos en su boca ese freno y esa brida. ¿Para qué? Dice, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, para que podamos controlarlo. Él no puede responder por sí mismo. Es un animal que no tiene inteligencia, no tiene entendimiento y necesita ser dominado. Esto es lo que ocurre. O bien vamos a ser sumisos, eligiendo las cosas de Dios, y Dios nos dará su unción, su poder, su perspectiva y su ayuda, o vamos a ignorar la misericordia de Dios. Vamos a decirle que no a su influencia en nuestra vida, y por lo tanto vamos a ser como un caballo o un mulo que otras personas controlan, que no llegan a donde quieren ir. Son manipulados y son explotados para el beneficio de alguien más. Y eso es exactamente lo que hace el enemigo. Cuando somos personas no perdonadas, por causa de la dureza de nuestro corazón, veremos que el enemigo nos pondrá ese freno y esa brida espiritual para que de ese modo el enemigo, la influencia demoníaca, espíritus inmundos y el diablo mismo, mediante su engaño y mentiras, nos manipule, controle y nos mueva hacia sus propósitos y no para los propósitos de Dios. Verso 10. Dice, muchos son los dolores para el impío. Eso es lo que puedes experimentar cuando vives impíamente. Al final experimentarás muchos dolores. Pero, en cambio, dice, el que confía en el Señor. E insisto, siempre quiero señalar que cada vez que nos encontramos con el tiempo presente en la Biblia hebrea, es algo que enfatiza el texto. Aquí dice que en contraste con los dolores del malvado, leemos, el que confía. Y esto realmente es un participio presente. Dice, el que confía en el Señor, gracia. La misma palabra Gesed o Hasid, de la que hablamos hace poco. La gracia de Dios lo rodeará. Verso 11. Noten que la gracia de Dios tiene un resultado maravilloso. Produce resultados maravillosos en la vida de la gente. Los seres humanos elegimos experimentar la pesada mano de Dios sobre nosotros
cuando a pesar de que estamos en una relación de pacto con Él, no nos arrepentimos, no estamos dispuestos a confesarnos diariamente, no buscamos la gracia de Dios, no reconocemos sus estándares. La mano de Dios será pesada sobre tal persona. Pero para aquellos que no están en una relación de pacto, que no conocen la verdad de la redención de Dios, que han rechazado el Evangelio, ellos son individuos que están siendo gobernados, manipulados, controlados por el enemigo. Y experimentarán lo que dice aquí. Experimentarán mucho dolor. No conocerán la ayuda de Dios, sino que, por el contrario, conocerán un gran dolor. Pero, dice aquí, leemos, los que confían en el Señor, gracia les rodeará. ¿Y qué más? Verso 11. Se alegrarán en el Señor. Bien, vemos este término muy a menudo en el Antiguo Testamento. En el Señor, en el Señor. En el Nuevo Testamento vemos en el Mesías o en Cristo. Y los beneficios de estar en el Señor o en el Mesías son poderosos. Ellos producen, noten lo que dice, se alegrarán en el Señor y los justos se regocijarán. Fíjense en la enseñanza aquí. Aquellos que están en el Señor, ¿cómo son llamados? Justos. Muy importante que lo notes. Es solo cuando estamos en el Señor, y eso significa estar en una relación de pacto con Él, reconociendo sus estándares, su verdad, lo que Él ha revelado, y rechazando las mentiras de este mundo. Solo cuando hacemos eso, experimentaremos la justicia de Dios, que dominará nuestra vida para bien, y nos cambiará para ser justo así. Así que dice, se regocijarán o se alegrarán en el Señor, ¿quiénes? Los justos. Y finalmente dice, y ellos gritarán, ¿quiénes? Todos los rectos de corazón. Aquí vemos la conexión entre los justos y los rectos de corazón. ¿Y qué van a hacer? Van a gritar. Ahora, esa palabra habla de un grito, y a menudo, como vimos antes, se mencionan gritos de liberación. Pero de lo que se habla aquí es de la emoción, la efusividad, el estallido que uno siente cuando sabe algo, cuando sabe que Dios va a obrar en su vida, que va a obrar en su situación, que está actuando en su circunstancia, y eso puede causar un gran gozo, una gran alegría, una gran seguridad. Y esa seguridad nos hará madurar y avanzar en el plan de Dios. Recuerden cómo inicia el Salmo. Inicia con esta palabra, bienaventurado o feliz. El término en hebreo es ashrei. Solo cuando tomamos la sabiduría de este Salmo, el Salmo 32, y la aplicamos a nuestra vida, es que conoceremos las bendiciones de Dios, la alegría de Dios, y la expresaremos con gritos de júbilo, con esa seguridad de que Dios está obrando en mi situación. Hasta que no recibas la gracia de Dios, hasta que no hayas tomado posesión por la fe de la misericordia de Dios, a través de la confesión de tus pecados y poniendo tu confianza en la obra del Mesías en esa cruz, hasta ese momento que experimentarás justo lo que dice aquí, conocerás el dolor de la maldad y no tendrás la perspectiva del Señor. Y por lo tanto, serás fácilmente manipulado por el enemigo. Él vendrá y te pondrá ese freno y esa brida espiritual
para controlarte y moverte y explotarte para que el maligno haga lo que quiera con tu vida. Así de simple. Y tenemos que tomar una decisión. Confesar nuestros pecados, buscar la gracia de Dios, confiar en la obra de la cruz, o rechazar eso y ser un individuo gobernado y explotado por el enemigo. Esas son tus dos opciones. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.